Decenas de maletines metálicos atiborrados de lingotes de oro. Una conspiración de espionaje transnacional y una amenaza descarada contra la vida de un presidente. Eso fue lo que Ibrahim Traoré descubrió en un vuelo diplomático secreto que aterrizó en Burkina Faso en plena madrugada. ¿Quién está detrás de este cargamento siniestro? Hoy destaparemos una verdad escalofriante que sacude a todo el continente africano. Ibrahim Traoré observó fijamente la cámara. Sus ojos transmitían firmeza. Frente a él, sobre una mesa de madera oscura, relucían 20 lingotes de oro puro. La iluminación del estudio televisivo parecía multiplicar su brillo, haciendo imposible apartar la mirada. La transmisión era en vivo. Millones de ciudadanos de Burkina Faso estaban frente a sus televisores, teléfonos móviles y radios. Nadie respiraba tranquilo. En las calles de Ouagadougou, los cafés y plazas estaban abarrotados en absoluto silencio. Finalmente, Ibrahim rompió el silencio con voz calmada pero implacable. Esto es lo que han intentado esconder. Esto es por lo que cada mañana recibo amenazas de muerte en los hogares de Burkina Faso. Estas palabras resonaron como un trueno. Había miedo, pero también esperanza. Durante décadas, nuestro país ha sido saqueado por aquellos que se hacen llamar amigos. Estos lingotes no son riqueza, son evidencia de la explotación, del abuso, de la complicidad de quienes dicen ayudarnos. La cámara hizo un primer plano del rostro del presidente. Podía percibirse tensión en su mandíbula, determinación en su postura. Me han pedido que guarde silencio por el bien de nuestro país, pero el silencio nunca nos ha protegido. Hoy termina la era del silencio. Mientras Traoré hablaba, un grupo de oficiales en uniforme entró al estudio y colocó cuidadosamente un conjunto de maletines metálicos detrás de él. Uno de ellos, el maletín número 14, llamó inmediatamente la atención. Su esquina abollada y el candado roto eran imposibles de ignorar. Entonces Traoré giró ligeramente y preguntó, sabiendo que la audiencia se haría la misma pregunta. ¿Quién ha abierto este maletín antes que nosotros? Durante unos segundos interminables, el silencio inundó el estudio. La cámara permaneció fija sobre el maletín número 14, mostrando claramente las señales de fuerza que habían roto su candado. Traoré levantó lentamente la mirada, recorriendo con ella a los oficiales que lo acompañaban. Había desconfianza en el ambiente, una tensión incómoda. Entonces, con voz firme y directa, lanzó la pregunta que haría eco en todo Burkina Faso. ¿Quién ha tenido acceso a estos maletines antes que nosotros? ¿Quién intentó ocultar parte de la verdad? La transmisión capturó con precisión cada expresión de sorpresa en los rostros de los presentes. Nadie respondió. Era evidente que algo oscuro y peligroso había comenzado a revelarse. Ibrahim volvió a dirigirse a la cámara con determinación, consciente del impacto de sus palabras. Esta noche revelaremos todo, sin importar quién caiga. Nuestro país merece conocer la verdad completa. En las calles, millones se miraban incrédulos. ¿Qué más ocultaban aquellos maletines? La respuesta estaba por llegar, y nadie estaría preparado. En ese mismo instante, lejos del estudio televisivo, una llamada cifrada llegaba al despacho presidencial. La pantalla del teléfono brilló tenuemente en la oscuridad de la habitación vacía. Era una alerta urgente enviada desde un número desconocido.
El mensaje era breve, directo, casi desesperado. Vuelo 932 desde Abiyán. Está llegando esta noche. Tienes una sola oportunidad de recuperar lo que pertenece a Burkina Faso. ¡Actúa rápido, Elena! Esta advertencia había sido enviada horas antes, pero solo ahora alguien la notaba. Un asesor presidencial, visiblemente alterado. Tomó el teléfono. Con las manos temblorosas, marcó el número privado de Traoré. Al otro lado, Ibrahim percibió inmediatamente el tono grave en la voz del asesor. Señor presidente, 10 hidalgos grave ocurre con el vuelo 972 desde Costa de Marfil. Debe actuar ahora mismo. El presidente colgó el teléfono. Ya no había dudas ni margen para errores. Había comenzado la noche más decisiva de su vida. Mientras tanto, otra pieza crucial del rompecabezas se revelaba en la oscuridad. Ibrahim Traoré cerró los ojos por un instante tras colgar la llamada urgente. Sabía perfectamente quién era Elena Dumar, antigua agente de inteligencia europea. Elena había desertado recientemente, buscando refugio lejos de quienes ahora la perseguían. ¿Qué información podía poseer ella que valiera arriesgarlo todo? Durante años, Elena había servido fielmente al sistema. Pero un día, comprendiendo el alcance de la injusticia, decidió cruzar al otro lado. La respuesta llegó en forma de otro mensaje cifrado, esta vez directamente al teléfono personal del presidente. Ibrahim leyó lentamente, cada palabra resonando con urgencia. Traoré. El vuelo 972 lleva 20 maletines metálicos con casi 1 tonelada de oro extraído ilegalmente de tu país. Además, documentos y equipos que demuestran espionaje a gran escala. Lo sé porque formé parte de esto. Ahora quieren destruir la evidencia. Si no actúas esta noche, jamás volverás a verla. Tampoco a mí. Confía en mí, como yo confío en ti. Elena. El presidente apretó con fuerza el teléfono en su mano. Su mente era un torbellino de preguntas y decisiones rápidas. Podía confiar plenamente en Elena, o se trataba de una trampa mortal, pero no había tiempo para dudas. La decisión estaba clara, debía actuar inmediatamente. Aunque eso significara enfrentarse directamente al poder más oscuro y oculto que había operado durante años en las sombras. La batalla definitiva había comenzado. La noche era fría en Ouagadougou. Ibrahim Traoré llamó de inmediato al comandante Coulibaly, líder del grupo especial Elite. La voz del presidente fue tajante y firme, sin un ápice de duda. ¡Comandante! Quiero que bloqueen inmediatamente la pista principal del aeropuerto. Ningún avión despega ni aterriza hasta nueva orden. Especialmente el vuelo diplomático 972 procedente de Abiyán. Coulibaly no preguntó por qué. Él conocía bien a Traoré y confiaba plenamente en sus decisiones. Simplemente respondió con claridad militar. Entendido, señor presidente. Procederemos de inmediato. En menos de 15 minutos, una caravana de vehículos militares abandonaba discretamente el cuartel principal rumbo al aeropuerto. No había sirenas, solo la silenciosa determinación de los soldados que entendían que aquella noche era diferente. Algo más grande estaba en juego. Mientras tanto, Ibrahim permanecía en silencio en su despacho, consciente de que había cruzado una línea peligrosa. A partir de ese instante, ya no había marcha atrás.
La pista del Aeropuerto Internacional de Ouagadougou estaba completamente bloqueada. Decenas de soldados, con uniformes oscuros y armas preparadas, rodeaban en silencio la zona de aterrizaje. Los minutos avanzaban lentamente. Finalmente, las luces del vuelo 972 rompieron la oscuridad, descendiendo suavemente hacia la pista. El avión tocó tierra, avanzó unos metros y se detuvo abruptamente al ver el cerco militar. Pero nadie bajó. Las puertas permanecieron cerradas, desde la torre de control. Coulibaly observaba atento la escena. Sentía la adrenalina recorrer cada fibra de su cuerpo. Consciente de que estaba viviendo un momento decisivo para su país, tomó su radio, respiró profundo y habló con autoridad absoluta. Aquí, comandante Coulibaly. Orden directa del presidente Ibrahim Traoré. Abran inmediatamente las puertas y desciendan con las manos visibles. No lo repetiré. El silencio se hizo pesado, insoportable. La espera era eterna, hasta que, lentamente, la puerta del avión comenzó a abrirse. Las puertas del avión finalmente se abrieron por completo. Los soldados avanzaron con rapidez, inspeccionando cada rincón. 20 maletines metálicos perfectamente alineados llamaron la atención inmediata del comandante Coulibaly. Uno por uno. Fueron bajados cuidadosamente del avión y colocados sobre la pista iluminada por potentes focos militares. Ibrahim Traoré llegó al aeropuerto justo en ese instante. Su rostro reflejaba determinación y gravedad. Sin decir palabra, hizo una señal al comandante Coulibaly, quien inmediatamente abrió el primer maletín. El sonido metálico resonó con fuerza, rompiendo el silencio absoluto. En su interior, 40 kilos de oro puro brillaban bajo la luz intensa. Junto al oro, documentos oficiales y un mapa señalaban claramente ubicaciones de minas de uranio estratégicas en territorio de Burkina Faso. Las firmas eran evidentes funcionarios del gobierno anterior. Habían autorizado esa explotación ilegal. Traoré tomó uno de los lingotes en sus manos. El peso frío del metal simbolizaba décadas de engaño y explotación silenciosa. Levantó la mirada hacia los presentes, declarando con voz firme: «Esto no es oro. Esto es nuestro futuro robado». La tensión creció aún más en la pista. Todos sabían que aquello era solo el comienzo. El comandante Coulibaly continuó abriendo los maletines uno tras otro, revelando cada vez más oro, documentos comprometedores y dispositivos tecnológicos avanzados. Pero al llegar al maletín número 5, algo distinto llamó la atención de inmediato. Dentro del maletín, no solo había oro, había una pequeña grabadora digital y una memoria USB etiquetada claramente con la palabra objetivo. Ibrahim Traoré tomó la grabadora entre sus dedos y, con un gesto serio, la activó frente a los oficiales presentes. Una voz fría y desconocida resonó claramente en medio del silencio tenso. El próximo objetivo es Ibrahim Traoré. Junio es la fecha límite. Debe parecer un accidente. Todos en la pista quedaron paralizados. Coulibaly apretó los puños con fuerza mientras su mirada recorría el entorno en busca de cualquier amenaza inmediata. Ibrahim mantuvo la compostura, aunque su rostro reflejaba la gravedad de la amenaza directa hacia él. Lentamente, insertó la memoria USB en un ordenador portátil, en segundos.
Aparecieron fotografías detalladas de su residencia, sus desplazamientos diarios y una agenda minuciosa con fechas y horas precisas. Era la prueba definitiva: alguien había estado vigilándolo de cerca, planeando meticulosamente eliminarlo. Traoré levantó la cabeza. Su voz resonó firme y decidida. Esto ya no es solo un robo. Esto es un ataque directo contra nuestra soberanía y contra nuestra vida. Quieren silenciarme, pero eso jamás ocurrirá. La noche se había convertido oficialmente en una guerra abierta contra los fantasmas del pasado. En medio de la tensión en el aeropuerto, el teléfono de Ibrahim Traoré vibró con insistencia. Miró la pantalla y reconoció el número del embajador francés. El presidente frunció ligeramente el ceño, consciente del peso que representaba esa llamada. Desde el otro extremo, la voz del embajador fue breve pero firme, reclamando la devolución inmediata de los maletines bajo el argumento de la inmunidad diplomática. Pero Traoré escuchó en silencio, sin interrumpir ni ceder. Cuando la llamada finalizó, Ibrahim guardó el teléfono en su bolsillo, respiró profundamente y dirigió una mirada decidida hacia Coulibaly, quien esperaba instrucciones, sin titubear. Traoré hizo una señal clara con la mano, indicando que debían continuar inspeccionando los maletines restantes. La decisión estaba tomada. Ninguna presión externa detendría la búsqueda de la verdad. Burkina Faso ya no sería sometido por amenazas diplomáticas ni silencios impuestos desde el exterior. La decisión del presidente Traoré era firme. Ningún tipo de presión detendría aquella noche histórica. Coulibaly abrió meticulosamente el maletín número 8. En su interior no solo había lingotes de oro, también un expediente marcado claramente como Operación Silencio. Al revisar los documentos, Traoré sintió un escalofrío. Eran fotos, nombres y fechas de muerte de 13 líderes africanos, conocidos por su fuerte oposición a la explotación extranjera. Cada fallecimiento había sido reportado como accidente, enfermedad repentina o circunstancias extrañas. Pero ahora, frente a sus ojos, estaba la evidencia clara y contundente de una operación planificada durante años. En una nota manuscrita, resaltada con tinta roja, se leía claramente: estos ya no representan amenaza. Ibrahim Traoré es el próximo en la lista. Un silencio sepulcral se instaló entre los presentes. Coulibaly intercambió una mirada de preocupación con el presidente. Traoré permaneció inmóvil durante unos instantes, consciente del alcance de lo que acababa de descubrir. Ya no se trataba solamente de oro, espionaje o corrupción. Aquello era un plan sistemático para eliminar a quienes se atrevían a alzar su voz contra el saqueo silencioso de África. La verdad más incómoda apenas comenzaba a revelarse. Sin perder tiempo, Coulibaly abrió el maletín número 10. En su interior, además de lingotes de oro perfectamente acomodados, había un sobre sellado con un logotipo que Ibrahim reconoció de inmediato: una empresa energética europea. Con cautela, el presidente extrajo lentamente el documento, sintiendo cómo aumentaba la tensión en el aire. Al revisarlo, su semblante se endureció aún más. Se trataba de un contrato secreto, firmado por altos funcionarios del gobierno anterior, cediendo por 75 años la explotación petrolera de Burkina Faso a aquella compañía. La nación solo recibiría el 2% de las ganancias totales, mientras la empresa extranjera retenía el 98% restante. Traoré levantó la vista, contemplando a sus soldados en silencio.
El sentimiento de indignación era palpable en el rostro de todos. No eran solo cifras, era el futuro de millones de ciudadanos arrebatado en silencio. Sin palabras, el presidente cerró lentamente el documento. La noche continuaba revelando verdades dolorosas que cambiarían el destino del país para siempre. Cuando llegó el turno del maletín número 14, la tensión era palpable entre todos, desde el principio. Aquel maletín había llamado la atención por su candado roto y la evidente manipulación previa. Al abrirlo cuidadosamente, el comandante Coulibaly notó algo extraño. Contó meticulosamente los lingotes en su interior. 2 faltaban. Coulibaly rápidamente ordenó verificar las cámaras de seguridad, buscando respuestas inmediatas. La mirada desconcertada del comandante se cruzó inmediatamente con la de Ibrahim Traoré. Un silencio pesado se apoderó de la pista. ¿Quién había accedido al oro antes que ello? ¿O ellos? ¿Quién había robado esas 2 piezas clave? Traoré contempló el maletín vacío parcialmente, comprendiendo al instante que la traición estaba más cerca de lo que había imaginado. Sus ojos recorrieron lentamente los rostros de sus hombres de confianza. La duda empezaba a sembrarse en el corazón mismo de su equipo. El peligro ahora no solo venía del exterior. La amenaza también estaba adentro, oculta tras las mismas paredes del palacio presidencial. Inmediatamente, Coulibaly se apartó unos pasos para comunicarse discretamente con sus subordinados. Necesitaba respuestas urgentes sobre quién había tenido acceso a los maletines durante su transporte desde el avión. En cuestión de minutos, un joven oficial se acercó nerviosamente al comandante, entregándole una pequeña hoja. Coulibaly leyó en silencio, su rostro revelando una mezcla de decepción y furia contenida. Giró hacia Traoré, entregándole la nota en silencio. Ibrahim leyó con rapidez, sintiendo una profunda punzada de dolor al reconocer el nombre escrito en la hoja Coronel Sori, su antiguo compañero y consejero de absoluta confianza. El presidente permaneció inmóvil unos segundos, asimilando el golpe emocional. La evidencia era contundente. Sori había sido el único en acceder brevemente a los maletines antes de ser trasladados. Por primera vez desde que asumió la presidencia, Ibrahim sintió un profundo vacío. No era solo una traición política, era una traición personal. Traoré apretó con fuerza el papel en su puño. No era la pérdida de oro lo que dolía, sino la ruptura de una lealtad que creía indestructible. Miró a Coulibaly con firmeza y le indicó que actuara con discreción y rapidez. La noche había revelado algo más profundo que corrupción y espionaje. Había expuesto heridas internas, una sombra peligrosa que amenazaba con dividir al país desde adentro. El coronel Sori fue llevado discretamente hasta una sala apartada del aeropuerto. Ibrahim Traoré lo esperaba en silencio, con una mirada que mezclaba decepción y firmeza. Durante varios segundos nadie dijo nada. Sori evitaba sostener la mirada del presidente, visiblemente incómodo. Finalmente, Traoré rompió el silencio con voz tranquila pero directa. ¿Por qué? Sori. El coronel levantó la cabeza lentamente. Su rostro reflejaba cansancio y temor, pero también resignación. Tras un breve instante de duda, contestó con voz quebrada. Fue miedo. Ellos controlan todo. Creí protegerte. El presidente asintió lentamente, comprendiendo las palabras, pero sin justificarlas. La traición no era menos dolorosa por comprender sus razones.
Respiró profundamente antes de responder con claridad absoluta. El miedo no es excusa para la traición. Sori guardó silencio, sin atreverse a replicar. Sabía que había cruzado una línea imposible de borrar. Traoré se incorporó lentamente, manteniendo su compostura habitual. Dio instrucciones a Coulibaly, indicando que el coronel Sori sería relevado inmediatamente de su cargo y permanecería bajo vigilancia. No habría represalias violentas, solo justicia clara y pública. Al salir de la sala, Traoré comprendió que aquella noche estaba redefiniendo mucho más que la política de un país. Estaba poniendo a prueba sus principios más profundos. Pocas horas después, Ibrahim Traoré compareció nuevamente ante las cámaras en una breve transmisión oficial desde su despacho presidencial. La nación esperaba en silencio, consciente de la gravedad del momento. Sin rodeos, el presidente habló directamente al país, confirmando la existencia de un acto de traición en el círculo cercano del poder. Aunque no mencionó explícitamente al coronel Sori, todos sabían a quién se refería. Sus palabras fueron claras y contundentes. No habrá lugar para la venganza ni para la violencia. La justicia no necesita sangre, solo verdad. Y esa verdad será conocida por todos. Inmediatamente anunció que el responsable ya había sido apartado de su cargo y enfrentaría un proceso justo y transparente. Sus siguientes palabras resonaron profundamente en el corazón de cada ciudadano que lo escuchaba. Hemos sufrido durante décadas en silencio, observando cómo se vendía nuestro país desde dentro. Esta noche termina eso, pero tampoco permitiremos que el odio nos domine. No luchamos contra personas, sino contra un sistema corrupto que intentó silenciar nuestra voz. Al finalizar, Ibrahim miró fijamente a la cámara con determinación y serenidad, consciente del impacto de sus palabras. Sabía que su mensaje no solo definía su gobierno, sino que marcaba un antes y un después en la historia de Burkina Faso. Esa noche, cada ciudadano sintió que algo profundo había cambiado. Ibrahim Traoré había demostrado que el verdadero liderazgo no está en la fuerza bruta, sino en la valentía de decir la verdad, cueste lo que cueste. La mañana siguiente, Ibrahim Traoré convocó una histórica rueda de prensa en el Palacio Presidencial. Cientos de periodistas, representantes civiles y ciudadanos comunes aguardaban expectantes en el salón principal. En todo el país, millones se reunieron frente a televisores y dispositivos móviles, conteniendo la respiración. En una mesa frente al presidente estaban expuestos claramente los 20 maletines metálicos. Junto a ellos, meticulosamente colocados, los documentos y el oro confiscado. Ibrahim respiró profundo antes de comenzar a hablar, su voz resonando con determinación y solemnidad. Esto es lo que han robado de nuestra tierra. Esto es lo que intentaron ocultar durante décadas, convencidos de que permaneceríamos dormidos. Tomó en sus manos uno de los lingotes, levantándolo ligeramente para que la cámara lo capturara con claridad. Continuó hablando con calma, pero con intensidad creciente. Nos decían que éramos pobres mientras saqueaban nuestra riqueza en secreto. Nos hablaban de democracia mientras asesinaban a quienes reclamaban justicia. Nos decían que éramos libres mientras decidían nuestro destino en salas lejanas. Guardó silencio un breve instante, dejando que sus palabras calaran profundamente en quienes lo escuchaban. La emoción era palpable en cada rincón del país. Hoy recuperamos nuestra dignidad. Hoy decidimos nuestro propio futuro. Este oro ya no es riqueza robada. Es evidencia de nuestra lucha,
Que el mundo sepa que Burkina Faso ya no callará. Al finalizar su discurso, miles de ciudadanos salieron espontáneamente a las calles, ondeando banderas nacionales y proclamando consignas de apoyo. Ibrahim observó desde la ventana, conmovido profundamente, consciente de que sus palabras habían encendido una llama imposible de apagar. Aquella mañana, Burkina Faso despertó, y con ella comenzaba una nueva etapa para toda África. Las palabras de Ibrahim Traoré resonaron mucho más allá de las fronteras de Burkina Faso. En pocas horas, ciudades desde Dakar hasta Bamako, desde Niamey hasta Nairobi, comenzaron a llenarse de manifestantes espontáneos. Todos repetían una consigna que había nacido esa misma mañana en Ouagadougou. ¡Basta de silencio! Las redes sociales explotaron con el hashtag #GoldenLeaks, compartiendo fragmentos del discurso del presidente y fotografías del oro confiscado. Jóvenes y mayores, estudiantes y trabajadores. Todos exigían ahora transparencia y justicia en sus propios países. En los noticieros internacionales, analistas y expertos debatían con asombro la rapidez con la que el mensaje de Traoré había sacudido el continente. Los líderes africanos se vieron obligados a reaccionar, algunos respaldando tímidamente la postura de Burkina Faso, otros guardando un inquietante silencio. Ibrahim observó en tiempo real, desde su despacho, la fuerza que habían adquirido sus palabras. No había planeado iniciar un movimiento regional, pero ahora entendía que la lucha de su país representaba algo mucho más grande. Aquella mañana, África comenzó a romper con un pasado marcado por el saqueo y el silencio. La historia ya había cambiado, y él estaba en el centro mismo de esa transformación histórica. Días después, Ibrahim Traoré se encontraba frente a los líderes africanos reunidos en la histórica conferencia de Addis Abeba. El salón estaba colmado. Todos esperaban escuchar al hombre cuyas palabras habían sacudido al continente entero. El presidente tomó la palabra con serenidad y contundencia. Durante décadas, aceptamos el silencio como precio por una falsa estabilidad. Nos hicieron creer que no podíamos sobrevivir sin la ayuda externa. Hoy sabemos que eso no es cierto. Los asistentes escuchaban en completo silencio. Algunos con admiración, otros con evidente incomodidad. Ibrahim continuó, elevando ligeramente el tono de su voz. No estoy aquí para señalar culpables, sino para poner fin a una era de complicidad. África ya no debe aceptar migajas mientras su riqueza desaparece en aviones diplomáticos o cuentas bancarias lejanas. Hoy nuestra voz es clara, queremos justicia, transparencia y respeto. Al concluir su discurso, una ovación espontánea surgió desde las delegaciones más jóvenes y progresistas. Otros permanecieron sentados, en silencio, conscientes de que el mundo que conocían estaba cambiando rápidamente. En ese instante, Ibrahim supo que su país ya no estaba solo. La voz de Burkina Faso había resonado con fuerza, anunciando una nueva era para toda África. Un mes después del histórico discurso en Addis Abeba, la plaza central de Ouagadougou amaneció con una nueva y poderosa imagen. 20 bloques macizos de mármol blanco, colocados cuidadosamente, simbolizaban cada uno de los maletines incautados aquella noche decisiva. En cada bloque estaba grabado el nombre de un país africano que había sufrido la explotación silenciosa de sus recursos naturales. Uno de los bloques, sin embargo,
permanecía en blanco, dejando una pregunta abierta a futuras generaciones. Miles de ciudadanos llegaron espontáneamente hasta la plaza, observando en silencio aquel monumento tan sencillo como poderoso. El significado era claro para todos. Burkina Faso jamás olvidaría aquella noche, ni permitiría que volviera a repetirse la injusticia. Desde su despacho presidencial, Ibrahim observaba emocionado la reacción de su pueblo. Sabía que aquel monumento no solo representaba el pasado, sino también un compromiso firme con el futuro. A partir de ese momento, los 20 maletines dejaron de ser un símbolo de corrupción para convertirse en un llamado constante a la memoria, a la justicia y a la dignidad nacional. Esa plaza se había convertido en el epicentro de una nueva conciencia colectiva, que comenzaba a extenderse imparablemente por todo el continente africano. Una tarde tranquila, semanas después de la inauguración del monumento. Un niño pequeño llamado Isa paseaba de la mano de su padre por la plaza central de Ouagadougou. Al ver los grandes bloques de mármol, Isa se detuvo, mirando con curiosidad la piedra blanca y lisa que permanecía sin nombre, con la inocencia propia de sus 7 años. Preguntó claramente a su padre: «Papá, ¿por qué dejaron ese bloque vacío, su padre?». Después de un breve silencio, apretó suavemente la mano del niño. No tenía una respuesta fácil, pero sabía la importancia de aquella pregunta. Porque ese bloque es para ti, Isa, para tu generación. Ustedes decidirán si se repetirá el pasado, o si elegirán un futuro diferente. El niño miró una vez más la piedra blanca, entendiendo apenas el peso de aquellas palabras. Pero en su mente infantil, algo ya había comenzado a despertar una conciencia temprana de que el futuro dependía de ellos mismos. Aquella misma noche, en un mensaje especial transmitido en televisión nacional, Ibrahim Traoré compartió una carta abierta dirigida al pueblo de Burkina Faso. Sentado en su despacho, con calma y determinación, leyó lentamente: «Ciudadanos, durante demasiado tiempo hemos aceptado un silencio impuesto, creyendo que era la única manera de sobrevivir. Hoy comprendemos que nuestro silencio no nos protegía, nos condenaba». Traoré hizo una breve pausa, dejando que cada palabra resonara en el corazón de quienes lo escuchaban. «Esta noche quiero agradecerles por haber tenido la valentía de enfrentar la verdad junto a mí. Pero esto no termina aquí. La libertad verdadera no es solo recuperar lo que nos han quitado, sino también proteger lo que construyamos juntos». Su voz adquirió entonces un tono más cálido, más íntimo. «El futuro es nuestro. Es de Isa. Es de cada niño y niña que mañana caminará por nuestras calles, preguntándose cómo fue posible tanto silencio durante tanto tiempo. La respuesta debe ser clara: nunca más permitiremos que nuestra voz sea arrebatada». Cerró la carta mirando directamente a la cámara, con una convicción imposible de ignorar. Que esta noche sea recordada como el día en que recuperamos nuestra dignidad. Hemos abierto una puerta hacia el futuro. Mantengámosla siempre abierta, con coraje y dignidad. Cuando el mensaje terminó, en cada hogar, en cada calle y plaza de Burkina Faso, se escucharon murmullos de esperanza. Aquella noche, Ibrahim Traoré no solo había revelado una verdad incómoda, había sembrado la semilla de un futuro diferente. Gracias a todos por ver este video. Por favor, deja un comentario y cuéntame qué piensas sobre esta historia. No olvides darle like y suscribirte para ver más contenido increíble en mi canal. No olvides darle like.
dejar tu comentario y suscribirte para más historias inspiradoras de crecimiento personal y empoderamiento.